los descalabros emocionales personales, los ciclones que azotan los hogares, las miradas perdidas de jóvenes sin rumbo, el correr de sangre por los medios de comunicación, las lágrimas de mujeres que luchan por su familia, los miles de corazoncitos que claman por el amor de sus padres. Esto y muchas cosas más son razones poderosas para que exista este ministerio que tiene como nombre y lema de batalla: ¡Viva la familia! ¡Comenzamos! Bien, amados hermanos, buenos días. Dios les bendiga a todos. Que Dios los guarde en esta hermosa mañana que es estamos a 9 de junio de 2020. Dios me lo bendiga a todos. Estamos en este momento, hermanos, a punto de iniciar con el tema que hemos denominado la episinagoge. La episinagoge, hermanos, la empezamos a ver el domingo pasado y empezamos a hablar acerca de ello, porque es muy importante que nosotros entendamos, hermanos, qué significa congregarnos y para qué, con qué propósitos. Nosotros en la semana pasada estuvimos hablando de los eventos que esperamos. ¿Qué estamos esperando los hijos de Dios para este tiempo? Primero que nada, estamos esperando la parucía, es decir, la venida secreta de nuestro Señor Jesucristo. Después de ello y durante la parucía, hermanos, tiene que darse la episinagoge. Episinagoge, hermanos, es la reunión en torno al Señor. Entonces, así como lo acabo de mencionar, episinagoge es nuestra reunión en las nubes, en el aire, en los cielos, en torno al Señor. Hay dos tipos de episinagoge que vamos a mencionar en esta hora. Pero por mientras vamos a avanzar un poquito en qué eventos esperamos. Otro de los eventos que esperamos, hermanos, es el Bimá de Cristo. Pero ahí hagamos de cuenta que es uno tras otro, ¿verdad? El Bimá de Cristo es el tribunal del Hijo, en donde, hermanos, se va a definir quiénes van a ser arrebatados más allá de los cielos y quiénes van a ser regresados a la tierra a la gran tribulación, a limpiar sus vestiduras por cuanto no dieron la estatura, no se dejaron pues pulir, hermanos, por los 5 ministerios. Y entonces los que sean arrebatados van a las bodas del Cordero, mientras los que no y son regresados o avergonzados, hermanos, alejados, avergonzados, ellos tendrán que regresar a la gran tribulación para lavar sus vestiduras. Bueno, al menos eso es lo que dice la palabra del Señor. Pero también estuvimos viendo, hermanos, la episinagoge. Hay dos tipos de episinagoge. La episinagoge celestial, que es la que se va a dar en las nubes, la que se va a dar en el aire o en los cielos, donde dice la Biblia en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, dice: os rogamos, hermanos. Pero fíjese, la palabra aquí es y a nuestra reunión con Él. Esa reunión con Él se le llama episinagoge.
Es importante que usted anote eso, hermanos. Episunagoge. Ahí va a aparecer en su pantalla. Y también existe la episunagoge aquí en la tierra. En tanto que nosotros estamos aquí, hermanos, antes de la parusía, antes de la venida secreta de nuestro Señor, está la episunagoge en la iglesia. Hebreos capítulo 10, verso 25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Esa palabra congregarnos es la palabra episunagoge. Esa palabra, hermanos, quiere decir entonces que cuando nosotros nos reunimos en la iglesia o como iglesia en el templo, hermanos, nosotros deberíamos ir con el propósito de episunagoguear, es decir, estar en torno al Señor. No en torno al pastor o en torno a una denominación ni a cosas, ¿verdad?, que se hacen en la iglesia, sino en torno al Señor. El centro es Cristo Jesús. Entonces, hablamos de eso, hermanos. Hablamos que esta palabra en Hebreos 10:25 no se refiere a aquellos que nunca llegan a la iglesia o que llegan de vez en cuando, sino se refiere a los que llegan a la iglesia, pero nada más llegan, hermanos, pues vamos a decir así, a su iglesia, a su denominación, a su religión, y pues lo tienen como una costumbre, como una rutina, como algo que pues es parte de un programa diario, normal, tradicional. Entonces, pero congregarnos, hermanos, hacer episunagoge es reunirnos en torno a Cristo, y cuando estamos reunidos en torno a Cristo, algo tiene que pasar en nuestra vida. Tenemos que ser llevados, hermanos, a una evolución espiritual. Entonces, hablamos de que cuando solo hay sunagoga, hermanos, lo único que hay es una administración que no va más allá de lo normal, que es una administración rutinaria, tradicional, es una costumbre, pero eso no depende del pastor, no depende de los hermanos, no depende de la iglesia, depende de usted con cuál intención, con cuál propósito, ¿verdad?, usted va a la casa del Señor. Recuerde que el salmista David decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Entonces, amados hermanos, cuando uno nada más sunagoguea y no hace episunagoge, obviamente, ¿verdad? Sunagoguear le falta la epi, ¿verdad? Ir más allá. Y cuando nada más llegamos a la iglesia por asistir, por cumplir con la conciencia, entonces pueden existir divisiones. Lo vimos la semana pasada, el domingo en la mañana. Pueden mantenerse cosas del pasado en el corazón. Pueden haber actitudes de fariseos. Pueden haber palabras que confrontan nuestra vida y que no nos gusten, ¿verdad? El mensaje puede no agradarnos. Entonces, y también, hermanos, hay un menosprecio por la cena del Señor. O no se practica o no se participa. Entonces, esto es importante que lo anotemos en nuestra libreta, pero también en nuestro corazón, en nuestro espíritu, hermanos, para que, ¿verdad?, el Señor nos ayude a diferenciar la sunagoge de la episunagoge. El reunirnos por tradición, por costumbre, y también reunirnos, hermanos, para estar en torno al Señor y recibir bendiciones abundantes. Entonces aquí la pregunta es, ¿cuándo hay episunagoge? ¿Cuándo? ¿Cuándo es que vamos más allá de lo rutinario, de lo normal? Bueno, fíjense, la palabra epi es una administración. El apóstol Pablo indica que es necesario que entre vosotros haya divisiones, ¿verdad? Significa pues que en toda estructura religiosa, en todo ambiente cristiano, hermanos, de alguna manera se va a dar la división, porque esto va a dejar ver quiénes, hermanos, están aprobados o quiénes son aprobados, quiénes van a sunagoguear y quiénes van a episunagoguear, quiénes van, ¿verdad?, por X o por Y,
y quienes van por Cristo Jesús. Entonces ahí es donde está el detalle, dijera Cantinflas. Bueno, vamos a ver algunos de los beneficios, hermanos, de ir más allá de una administración normal, de ir más allá de una administración de costumbre, ¿verdad? De llegar al templo por llegar. ¿Cómo podemos ir más allá, hermanos, de una administración normal? Bueno, yo creo que hay que ir, hermanos, desde que salimos de la casa con el propósito de entrar en la presencia del Señor, de entrar, hermanos, a los atrios del Señor, llegar al lugar santo y pasar hasta el lugar santísimo. Entonces, episinagoge. Cuando nosotros, hermanos, asistimos a la casa del Señor, nos congregamos en torno a Cristo, va a haber una manifestación divina en la adoración. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 16, nos dice: porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Fíjese lo que dice el apóstol Pedro. Fuimos testigos oculares, lo vimos. Entonces nosotros, hermanos, debemos recibir una visión de parte del Señor en la adoración. Debe haber una manifestación de parte de Dios en la adoración, hermanos, cuando nosotros nos metemos, ¿verdad?, en la alabanza, en la adoración, y vamos entrando, hermanos, por los atrios, por el lugar santo, hasta llegar al lugar santísimo, donde está la presencia de Dios, y ahí podremos ver manifestada su presencia en nuestra vida. Y entonces podemos decir que somos testigos oculares de su majestad. Entonces, amados hermanos, cuando uno hace episinagoge, entonces se manifiesta la presencia de Dios en la alabanza y en la adoración. Es importante que anotemos ese punto. Número 2, cuando nosotros hacemos episinagoge, hermanos, nosotros podemos ver la gloria de Dios. Y para ver la gloria de Dios, tenemos que creer al Señor. San Juan capítulo 11, verso 40 dice: Jesús le dijo: ¿no te dije que si crees, verás la gloria de Dios? El factor principal aquí, hermanos, es que para ser testigo de la gloria de Dios es creer, simplemente tener fe. Recuerde, hermanos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces debemos poner fe en las promesas que se materializan, hermanos, en los hijos de Dios. Y tenemos que aplicar la fe, hermanos, la confianza a las promesas del Señor, para que entonces nosotros podamos ver la gloria de Dios. Una persona que episinagoguea, una persona que se congrega en torno al Señor, debe creerle al Señor. Y entonces podrá ver la gloria de Dios. Bien, episinagoge, hermanos. Cuando nosotros nos congregamos en torno al Señor, cuando vamos más allá de simplemente llegar a la iglesia, hermanos, entonces somos edificados. Somos edificados por la palabra de gracia. Hechos capítulo 20, verso 32 dice: ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Fíjese, la gracia, hermanos, la reciben aquellos que buscan la santidad por medio de la consagración y para hacer una ofrenda grata al Señor. La gracia de Dios, hermanos, es el poder de Dios para vencer el pecado que muchas veces batalla en nuestros miembros, hermanos. Por eso es importante, ¿verdad?, que nosotros creamos a la palabra de Dios, pero sobre todo, pues, a esa palabra de su gracia, que es poderosa para ayudarnos en nuestro crecimiento. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros hacemos episinagoge, nosotros
vamos a crecer, vamos a desarrollarnos y vamos a ir llegando, hermanos, poco a poco a la estatura que el Señor pide, a la talla que el Señor puso, que es la estatura del varón perfecto. Entonces, hagamos episinagoge. No lleguemos a la iglesia solo por llegar. E incluso ahora mismo, hermanos míos, en esta reunión que tenemos por los medios de comunicación, por las redes sociales, por el Facebook, por el WhatsApp, amados hermanos, ahí también hacemos episinagoge y depende de usted, ¿verdad? Si se congrega con todo su corazón o solamente pone el celular y se va para la cocina y anda para todos lados, pero no está escuchando ni está anotando lo que el Señor nos dice por medio de su palabra y de su Espíritu Santo. Hermanos, recordemos que el Señor es el que edifica. El Salmo 127, verso 1 dice, cántico de ascenso gradual. Ahí está hablando, hermanos, hay varios salmos que dicen cántico de ascenso gradual, porque contienen, hermanos, principios espirituales para que nosotros podamos desarrollarnos en un proceso gradual hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Bien, pues allí dice, hermanos, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces, es el Señor el que edifica. Nosotros predicamos, nosotros enseñamos, nosotros capacitamos. La Biblia lo dice, hermanos. Mire cómo dice Efesios 4:11. Dice que los 5 ministerios capacitan. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. 5 ministerios. Y esos 5 ministerios tienen el propósito, hermano, de capacitar a los santos. Así dice Efesios 4:12, a fin de capacitar a los santos. El trabajo, la función de los 5 ministerios es capacitarlos a ustedes. Yo como pastor y como maestro en la iglesia, hermanos, es mi deber capacitarle a usted por medio de la enseñanza, por medio del discipulado, por medio de la predicación de la palabra de Dios, hermanos, para que usted realice la obra del ministerio, porque Dios le puso a usted o le dio a usted una encomienda, le dio una función, le dio un ministerio. ¿Para qué? Para que ese ministerio, hermanos, sea para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, amados hermanos, esta edificación es realizada por medio del ministerio de cada uno de ustedes. La iglesia va a crecer y va a desarrollarse, hermanos, en la medida que usted reciba la capacitación que damos los 5 ministerios. Bien, entonces, hermanos, episinagoguear o hacer episinagoge, hermanos, tiene que ver, hermanos, con andar en luz. Lucas capítulo 1, verso 79 dice, para dar luz, epifaíno, a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Qué importante, hermano, es entender que dar luz, hermano, significa brillar sobre. Viene de la palabra epifaíno. Entonces, nosotros tenemos que dar luz. Cuando nos reunimos en torno a Cristo, que dijo, yo soy la luz del mundo. Si nos reunimos en torno a la luz de Cristo, hermanos, nosotros recibimos también la luz de Él y entonces nos convertimos en luz para otros. Por eso el Señor dijo, vosotros sois la luz del mundo. Entonces, la luz, hermanos, tiene que brillar en las tinieblas. Y los que habitan en tinieblas deben escuchar la palabra de Dios, y cuando nosotros la predicamos, cuando nosotros la compartimos, hermanos, estamos llevando luz a las tinieblas, a la gente que habita en tinieblas y que habita en sombra de muerte. Y es importante que lo hagamos. Cuando alguien, hermanos, hace episinagoge, entiende
que debe compartir esa luz, que debe transmitirla a otros. No se queda con esa luz para sí mismo, sino que, hermanos, entiende que la luz que recibió de parte del Señor es para compartirla. Amén. Bien, hermanos, entonces, por eso dices, primera de Juan capítulo 2, verso 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. Entonces no podemos aborrecer a nuestros hermanos y decir que estamos en la luz. El que aborrece a su hermano asiste a la iglesia solamente a sinagoguear, tiene solamente una religión, llega por costumbre. Pero el que llega y hace episinagoge, se reúne en torno a Cristo, viene para recibir algo de parte del Señor. Esa persona, hermanos, está en luz y entonces el amor de Cristo está en él. El Señor, que es amor, está en él, y ese amor está en constante crecimiento. El amor debe crecer, hermanos, hasta que llegue a ser el amor perfecto. Qué importante y necesario es entender eso, hermanos. El que está en luz no puede aborrecer a su hermano. El que hace episinagoge, hermanos, va creciendo en amor. Le cuesta trabajo perdonar al marido, pero lo perdona. Le cuesta trabajo olvidar el pasado, pero poco a poco, por causa del amor que va creciendo en su corazón, empieza a olvidar la amargura, la tristeza, el dolor, y es echado fuera, y el amor comienza a crecer, hermanos, en el corazón, y hasta que todo su ser está lleno de amor, y entonces empieza a amar unos a los otros. Y entonces la gente empieza a conocer que somos los discípulos del Señor. Entonces, hermanos, eso es vivir en luz, y eso se da, amados hermanos, cuando nosotros nos congregamos para hacer episinagoge. Cuando nosotros hacemos episinagoge, hermanos, venimos también a ser buenos mayordomos. Mateo capítulo 20, verso 8, dice, y al atardecer, el señor de la viña dijo a su mayordomo, a su epítropos, llama a los obreros y págale su jornal, comenzando por los últimos hasta los primeros. La palabra mayordomo aquí, hermanos, viene de la palabra epítropos. Y epítropos es uno a cuyo cuidado se le ha confiado algo. A usted se le confió algo. A usted se le dio una mayordomía. El Señor le confió su familia, le confió sus hijos, le confió una mujer, le confió un varón. A los ministros nos confió una iglesia. A un obrero se le confió una nueva obra. A un líder se le confió, ¿verdad? A un siervo, a un servidor se le confió un trabajo dentro de la congregación. Y se le dio, hermanos, autoridad para cuidar a otros. Los padres de familia, los que cuidamos un rebaño. Por lo tanto, hermanos, cuando nosotros hacemos episinagoge, entendemos la dimensión de nuestra responsabilidad, la importancia de nuestra función, y la vamos a desarrollar lo mejor posible. No quiere decir, ¿verdad?, que no tengamos defectos, que no tengamos tal vez, hermanos, en nuestro quehacer no metamos la pata en algún momento y hayan cosas, ¿verdad?, que no hagamos con mucha excelencia, pero vamos a procurar hacerlas y no importa si fallamos, lo vamos a intentar una vez más. Pero el que ha entendido, hermanos, que en la episinagoge está tomado como un mayordomo, esa persona, hermanos, aquello que se le confió, aquello que se le dio la autoridad, esa persona lo va a procurar hacer lo mejor posible. Cuando nosotros, hermanos, hacemos episinagoge, entendemos que el Señor lo que quiere es hacer volver el corazón, hermanos, de los padres a los hijos. Fíjese en Lucas capítulo 1, verso 17. E irá delante de él en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos.
y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Qué importante es, hermanos, que nosotros podamos llegar a la congregación y practicar la episinagoge y hacer volver, hermanos, permitir que el Espíritu de Dios ministre en nuestras vidas para hacer volver nuestros corazones hacia nuestros hijos, amarlos, quererlos, cuidarlos, atenderlos, ayudarlos, proveerles. De esa manera, hermanos, ahí podemos ver, pues, cuándo es que verdaderamente alguien está haciendo episinagoge, cuando alguien se reúne verdaderamente, hermanos, para estar en torno al Señor. Si esto no ocurre, hermanos, si no hay un cambio en nuestra manera de ser padres, en nuestra manera de practicar nuestra paternidad, hermanos, entonces no hemos entrado a la presencia del Señor, no hemos tenido una experiencia en la presencia del Señor, sino que solamente, hermanos, hemos estado dando vueltas como el pueblo de Israel durante tantos años en círculo, pero en un círculo vicioso. Y necesitamos, hermanos, asistir a la casa del Señor y meternos hasta el lugar santo, hasta el lugar santísimo, hermanos, a la presencia de Dios, para hacer volver, para que el espíritu de Elías pueda hacer volver los corazones de nosotros los padres a nuestros hijos, y también de los hijos hacia los padres, aquellos que han sido desobedientes a la actitud de los justos. No puede ser posible que alguien, ¿verdad?, que llega a la congregación y está en torno al Señor, siga siendo desobediente a sus padres, o que quiera manipularlos. Porque hay personas que manipulan a sus padres, que creen que quieren llamar la atención, hermanos, de una manera equivocada. Entonces, hermanos míos, hacer volver el corazón es parte de lo que sucede cuando nosotros, hermanos, hacemos episinagoge. Ok. También, hermanos, hacer episinagoge nos ayuda a nosotros, hermanos, para que podamos reconocer cobertura, recibir cobertura. Todo aquel que, hermanos, llega a esa dimensión espiritual de la episinagoge, hermanos míos, entiende que el que recibe al que fue enviado por Cristo, recibe a Cristo. Eso dijo el Señor. Vayan, les digo a los discípulos, el que les reciba a ustedes, me recibe a mí. Si no le reciben a ustedes, tampoco me reciben a mí. Eso se llama, hermanos, de alguna manera cobertura. Mateo 17:5 dice: mientras estaba aún hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió. Miren, los cubrió. Y una voz salió de la nube diciendo: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. A él oíd. Ahí recibieron una cobertura, hermano. Aquellos que tienen cobertura ministerial de los 5 ministerios podrán ver al Señor de una forma diferente. El que recibe cobertura, hermanos, puede ver la palabra de Dios de una forma profunda, hermosa, maravillosa, hermanos. Entonces, es importante que nosotros nos dejemos cubrir. No solamente decir, mi pastor es fulano de tal, sino aceptar esa cobertura, reconocer cobertura y, hermanos, dar frutos bajo esa cobertura. No se trata nada más de decir, ¿verdad?, soy hijo de fulano de tal, y ya cuando está uno con fulano de tal, ni siquiera le hace caso, ni obedece, ¿verdad? La cobertura implica obediencia, implica sujeción, hermanos, implica oír la voz de su pastor. Entonces, hermanos, aquellos que tienen cobertura ministerial de los 5 ministerios, dice así, ¿verdad? Y no, es así, 5 ministerios. Entonces, ellos pueden subir a otro nivel espiritual, hermanos, y ver las cosas de manera diferente. Ok.
Cuando uno hace episinagoga, hermanos, cuando uno se congrega en torno o en derredor del Señor, somos confortados, recibimos nuevas fuerzas, recibimos ánimo, recibimos, hermanos, alimento espiritual que nos regenera las fuerzas. Hechos capítulo 14, verso 22 dice, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveren en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones, etcétera, etcétera. Pero lo que yo quiero decirle, hermanos, aquí es que cuando nosotros nos reunimos en torno al Señor, somos fortalecidos. Nuestra alma es fortalecida. Ánimo viene, hermanos, de alma. Nuestros ánimos son llenos de nuevas fuerzas. Somos exhortados a perseverar en la fe, hermanos, y entonces nosotros entendemos que a través de las muchas tribulaciones nosotros vamos a tener victoria en el nombre del Señor. Alguien que hermano, asiste a la casa del Señor con el propósito de tener un encuentro personal diario con el Señor allí, hermanos, es confortado. No solamente es confortado, también va siendo perfeccionado. Segunda de Corintios capítulo 7, verso 1, dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. Limpiarnos de toda contaminación, hermanos, es irnos perfeccionando. Pero dice, de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, nosotros con la ayuda de Dios, de su Espíritu Santo, de su palabra, de los 5 ministerios, hermanos míos, nosotros vamos a ir siendo perfeccionados en la santidad. Porque recuerde que sin santidad nadie puede ver al Señor. Entonces, dejémonos perfeccionar y perfeccionémonos. Eso significa pues que hay cosas que a Dios le corresponde, hermanos, limpiarnos. Pero hay cosas que a nosotros nos corresponde alejarnos y limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. E ir perfeccionándonos en la santidad, hermanos, pero con temor de Dios. Entonces, en la episinagoga, hermanos, nosotros nos ponemos bajo autoridad. Y al ponernos bajo autoridad, no solamente de Cristo, sino de nuestro pastor, entonces nosotros tenemos autoridad. Jesucristo, nuestro máximo modelo, hermanos míos, Él se puso a las órdenes del Padre. Todo lo que hizo, lo hizo conforme a como el Padre le instruyó. Y Él tenía autoridad para dar órdenes a los demonios, a las enfermedades. Un ejemplo está en Marcos capítulo 1, verso 27. Dice, y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Hermanos, qué interesante, ¿verdad? Todo aquel que asiste y se reúne y se congrega en la casa del Señor, hermanos, y no solamente se congrega por costumbre, porque le toca participar en el programa, sino que se reúne, hermanos, con el propósito de entrar hasta la misma presencia de Dios y disfrutar, hermanos, de estar en derredor del Señor, ¿verdad? A los pies del Maestro, a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Entonces recibimos de lo que Él tiene y nosotros estamos bajo sus órdenes, bajo su autoridad, hermanos, y también bajo la autoridad del pastor, de manera que ningún espíritu inmundo, ningún demonio, ningún brujo, ningún hechicero puede tener, hermanos, autoridad sobre nosotros ni atemorizarnos. Al contrario, nosotros le damos órdenes en el nombre poderoso de Jesucristo que se vayan fuera.
Eso es necesario entenderlo. Entonces, amados hermanos, nosotros necesitamos tener una episinagoga. Cada vez que nos reunamos, tener episinagoga. Que esta hora, hermanos, usted tenga una episinagoga ahí donde se encuentra. Dice Hebreos capítulo 12, verso 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Pero la palabra que yo quiero que usted observe es mirad bien. Otras versiones dice mirad diligentemente. Mira con atención. Es importante, hermanos, que nosotros entendamos que cuando llegamos a la episinagoga, nosotros, hermanos, se nos abren los ojos, pero no solamente los ojos externos, espirituales para ver a nuestro alrededor, sino los ojos internos, los ojos por dentro, que nos ayudan a analizarnos, a mirar diligentemente qué hay en nuestro interior, para poder entender lo que hay en nuestro exterior también, hermanos. Necesitamos ser como los seres vivientes que tienen ojos por dentro y ojos por fuera. Que miremos diligentemente nuestras acciones, nuestras actitudes, incluso, hermanos, las mismas motivaciones. Aquellas cosas, ¿verdad?, que tal vez hagamos y parecen buenas, pero en realidad son malas. O aquellas cosas que son malas, pero que aparentan ser buenas. Entonces, es importante que nosotros, hermanos míos, podamos mirarnos a nosotros mismos y podamos autoanalizarnos con la ayuda de la palabra de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo, hermanos, para que no permitamos que broten cosas en nuestro interior. Por ejemplo, la amargura. Una persona que asiste a la congregación, hermanos, difícilmente una persona que tiene episinagoga va a estar amargada. Una persona que llega a la congregación y se mete hasta la presencia de Dios y Dios la ministra, hermanos, esa persona se van a abrir sus ojos y va a decir, wow, esa actitud que yo tengo en mi casa no es correcta. Eso de andar gritando no es correcto. Esta palabra que digo la voy a hacer a un lado. Esa forma de mirar a mis semejantes no es la correcta. Entonces empezamos a mirar diligentemente para que haya un cambio en nosotros primeramente. Y después, hermanos, podemos mirar el entorno, podemos mirar alrededor y darnos cuenta que hay cosas que están cambiando y que Cristo viene pronto. Amén. Entonces, hermanos, cuando tenemos episinagoga, que es ir más allá de congregarnos o de reunirnos en nuestra congregación, en nuestra iglesia, hermanos, también cuando hay episinagoga hay corrección. Segunda de Corintios capítulo 2, verso 6 dice, es suficiente para tal persona este castigo, esta corrección, que le fue impuesto por la mayoría. Hermanos, yo considero que hay diferentes tipos de corrección. Hay autocorrección en la que nosotros nos corregimos. Pero si nosotros no entendemos esa corrección, entonces el Señor ha dado autoridad al pastor, a los 5 ministerios para corregir. Pero también le ha dado a la congregación para corregir. Los santos pueden corregir. Pero, amados hermanos, y si no, entonces el Señor lo va a llevar al desierto para corregirlo. Entonces, cuando nosotros llegamos a la episinagoga, también se da la corrección, hermano. Y es necesario que seamos corregidos en el nombre del Señor. La episinagoga, amados hermanos, debe despertar en nosotros un anhelo, un deseo intenso, hermanos, del Señor. Primera de Pedro capítulo 1, verso 12 dice, a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante lo que os predicaron el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales
los ángeles anhelan mirar. Debemos, hermanos, nosotros anhelar intensamente, desear intensamente, hermanos, las bendiciones de Dios. Los ángeles, hermanos, anhelan mirar esas cosas a las cuales nosotros tenemos acceso. Por lo tanto, yo le invito, hermanos, a que dejemos de congregarnos como por costumbre, sino reunámonos, congreguémonos, hermanos, conectémonos al Facebook, ¿verdad? En nuestros cultos virtuales, pero con el propósito de entrar a la misma presencia del Señor, estar en derredor de Cristo, ¿verdad? Y escuchar su voz. Permitir que su voz acaricie nuestro espíritu, ¿verdad? Y alimente nuestro espíritu. Porque esas cosas, dice, a las cuales los ángeles anhelan mirar. Pero, hermanos, a nosotros se nos ha sido anunciadas mediante los que nos predicaron el evangelio. Somos privilegiados, hermanos. Tenemos un privilegio muy grande. Entonces, anhelemos intensamente, hermanos, llegar a esa dimensión espiritual que de alguna manera se da en la episinagoga. Hermanos, en la episinagoga somos edificados para el encuentro con el Señor. Los 5 ministerios edifican, equipan, y por medio de esos 5 ministerios, hermanos, nos permite el Señor dar la estatura del varón perfecto, llegar a la plenitud de Cristo por medio de la edificación, llevándonos, hermanos, a buscar la santidad y la paz, para que en el momento que estemos reunidos en torno al Señor, no nos alejemos avergonzados. Aquí en la tierra hay una episinagoga, pero, hermanos, va a venir el momento en que el Señor llegará secretamente por su iglesia y nos veremos en las nubes, y ahí en las nubes tendremos, hermanos, otra episinagoga, y en esa episinagoga se va a llevar a cabo el tribunal de Cristo, el bimá de Cristo, y ahí se va a definir, hermanos, quienes en esta tierra tuvieron episinagoga y se desarrollaron, crecieron, maduraron, dieron la estatura, la talla, y esos serán arrebatados más allá del cielo. Pero ¿y si no damos la talla, hermanos? Seremos alejados, como dice aquí, seremos alejados, avergonzados. Sin embargo, hermanos, según sea el nivel de santidad, así será la forma en que estaremos reunidos en torno a Cristo. Pues vemos que incluso muchos no lo reconocieron cuando se manifestó a sus vidas, y otros dudaron. ¿Se acuerdan de los discípulos que iban en el camino de Maús? No reconocieron al Señor que iba a su lado. Muchos, hermanos, que se les invita a congregarse en la iglesia y también a congregarse así virtualmente, hermanos, no reconocen que el Señor es el que los está hablando. Y otros dudan, como Tomás. Sin embargo, hermanos, aquellos que estaban en la barca con los apóstoles, a la manera de Juan y Pedro, lo reconocieron. Y dice que se cubrieron y fueron en pos de él. Entonces, hermanos, es importante que nosotros tengamos una episinagoga. Yo quiero orar por usted para que el Señor despierte ese deseo, ese anhelo de reunirnos en torno a Cristo. Que aquella palabra que dice el Señor, que si 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Esa palabra, hermanos, se haga un rema en nuestra vida. Que dejemos de congregarnos por costumbre y que hagamos episinagoga. Es lo que el Señor anhela. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, vengo delante de tu presencia, Dios mío, para suplicarte que cada uno de tus hijos e hijas sean ministrados, Señor, con esta palabra que hemos compartido. En el nombre de Jesús, que venga de parte tuya, Señor,
revelación y sabiduría. Que cada hermano, Señor, tenga ese sentir de unirse, Señor, y de llegar a esa dimensión espiritual en la que nos reunimos en torno tuyo. En el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias, mi Dios y Rey, mi Señor y Salvador. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero, hermanos, invitarles para que continuemos, ¿verdad?, buscando de Dios cada día. Y me alegra, me da gusto que usted haya visto este video. Estamos a sus órdenes y pues que el Señor les bendiga. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios les bendiga. Los descalabros emocionales personales, Los ciclones que azotan los hogares. las miradas perdidas de jóvenes sin rumbo, El correr de sangre por los medios de comunicación. las lágrimas de mujeres que luchan por su familia. Los miles de corazoncitos que claman por el amor de sus padres. Esto y muchas cosas más son razones poderosas para que exista este ministerio que tiene como nombre y lema de batalla: ¡Viva la familia!